Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Dios me los bendiga. Les saluda a su amigo y hermano Alex Xavier Reyes. Es un gusto poder saludarles desde esta nueva transmisión, sea que me esté viendo a través del Facebook o a través del YouTube. Le envío un cordial saludo, que Dios me lo bendiga. Gracias le damos a Dios por todas sus bondades, hermano. Gracias por el amor que tenemos de parte de Dios. Gracias por su fidelidad, por el perdón de pecados. Gracias por su cuidado. Gracias por todo. Así que en esta ocasión, pues quiero contarles, queridos hermanos, que estuve meditando, estuve leyendo lo que es la conversión de Saulo. Ya la han leído, quizás muchos de ustedes, y quizás es una pieza que se usa bastante en predicaciones, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo número 9. Entonces estaba meditando en en esos hermosos pasajes, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando vuelve a leer y releer, pues se va dando cuenta de detalles que quizás en la primera vez que usted leyó esa porción de la escritura, pues no se había dado cuenta, los había pasado por alto. Pero hay algo que me llamó bastante la atención y es aquí donde yo quiero meditar en la conversión de Saulo. Saulo es el mismo Pablo. Y vamos a leer el versículo 15. Oiga muy bien en lo que dice el versículo 15. El Señor vino y le dijo a Ananías, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El verso 16 dice, porque yo le mostraré cuán bonito es seguirme a mí, la vida de color de rosa que pueden llevar por seguir a Cristo, y yo le mostraré cómo yo los puedo prosperar. No, mi hermano, tranquilo, no dice así, aunque creo que muchos quisieran que así dijera, pero no dice así. Oiga muy bien lo que dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es una fuerte declaración del Señor Jesucristo para con Saulo. Saulo que era un famoso perseguidor de la iglesia. Y él, pues, si ustedes se ponen a leer detenidamente su conversión, él había tomado cartas o permisos para poder ir a otras ciudades y capturar a los cristianos. Entonces, este, el hombre prácticamente quedó ciego por 3 días. Y estando en Damasco, pues él tuvo una visión de que un varón iba a llegar donde él y que iba a orar y que iba a recobrar la vista. Este varón es Ananías, por eso es que vemos en el versículo 15, lo leo nuevamente, y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el título de esta enseñanza yo lo he nombrado, lo he titulado Los padecimientos o sufrimientos de Pablo como apóstol. Y prácticamente aquí podemos darnos cuenta que Saulo, de ser el perseguidor, pasó a ser el perseguido. Así de sencillo. Entonces, pero bueno, vamos a leer un versículo en Juan. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 15. Juan, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo para que, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra. ¿Ok? Y prácticamente el apóstol Pablo no se tardó mucho en darse cuenta de estas palabras del Señor Jesucristo. Pasó, como le digo, de ser el perseguidor a ser el perseguido. Allí mismo en el capítulo número 9 del libro de Hechos, en el verso 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Aquí dice pasados muchos días, se estima que fueron alrededor de 3 años. 3 años. Y ya por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, porque ya no era de ese grupito, sino que era de Cristo. Fue apartado para predicar el Evangelio. Entonces, como él ya no perseguía cristianos, ya no blasfemaba contra Dios, entonces los querían matar. Y en el verso 29, siempre del capítulo 9, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Estos griegos que mencionan aquí, la palabra son los mismos que le dieron muerte al diácono Esteban, son los mismos. Pero estos procuraban que matarle. Wow, ya otro grupo pues que estaba intentando darle muerte al apóstol Pablo. Entonces ya el apóstol Pablo estaba experimentando esas palabras del Señor en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hay una porción de la escritura en segunda de Corintios vamos a buscar segunda de Corintios capítulo número 11, donde el apóstol Pablo, él nos enlista, nos hace un resumen de muchos padecimientos que él tuvo en su ministerio, en los días que anduvo predicando el Evangelio. Y aquí podemos ver cómo se enlistan varios sufrimientos, varios padecimientos que Pablo tuvo como apóstol. Vamos a leer desde el verso 22 de segunda de Corintios capítulo 11, verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes y en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Quiero, para que usted pueda entender, aquí en el verso 22 empieza haciendo unas preguntas. ¿Son hebreos? ¿Son israelitas? Aquí se está refiriendo, para ponerlos en contexto, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros que tenía esta ciudad de Corinto y que prácticamente le andaban haciendo la contra al apóstol Pablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo refiere esas preguntas. ¿Son hebreos quienes ellos? Los falsos maestros, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. Pero me quiero enfocar a partir del verso 24, es donde se enlistan varios padecimientos que el apóstol Pablo pues tuvo en su ministerio. Dice, de los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El verso 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo,
quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y termina diciendo estos dos últimos versículos: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Wow. Ahí pues podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo hace un resumen de todos esos padecimientos que él tuvo. 40 azotes menos uno, 39. Era la cantidad de azotes designados para poder castigar a las personas. Eh, Azotado con varas. Pues vamos a ver en Hechos capítulo 16, 22, que es lo que dice. Hechos capítulo 16, verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de azotarles mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, en el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vean que eh, es triste, ¿verdad? Eso que el apóstol Pablo estaba pasando. Le daban con varas. Prácticamente eran varas flexibles que quizás pues dolían mucho, obviamente, ¿verdad? Una vez apedreado. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 14, verso 19. Eso es cuando lo apedrearon en la ciudad de Listra, que lo dejaron por muerto. Imagínense, hermano. Lo tiraron piedras y quedó tirado y pues lo dejaron por muerto. 3 veces he padecido naufragio. El apóstol Pablo solía en sus viajes misioneros moverse en embarcaciones, y el peligro en el agua pues no era menos que el peligro en tierra, y pues ahí él está contando que 3 veces naufragó, aunque en realidad fueron 4, porque aquí no se está tomando en cuenta el naufragio de su viaje a Roma como prisionero, obviamente porque no había pasado. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 27. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ha de ser horrible, hermanos. Imagínense estar en medio del mar. Y el apóstol Pablo aquí está contando que estuvo toda una noche, todo un día, allí en el agua. Wow, ha de ser horrible realmente. Y en peligros, dice. Y empieza a enlistar un montón de peligros: peligros de ladrones, peligros de ríos, peligros de los de mi nación, o sea, de los judíos, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, de los falsos hermanos, esos que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado porque muchas iglesias están plagadas de eso, ¿verdad? Desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Imagínense todos los sufrimientos que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Y nosotros muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Muchas veces mejor nos quedamos callados y no estamos obedeciendo el mandato de predicar el Evangelio. Muchas veces nos da pena que nos miren hasta con la Biblia en la mano. Nos da mucha vergüenza. Hay muchos que quieren salir de misioneros a otros países y no le predican el Evangelio ni siquiera al vecino. Entonces hay que salir de esa zona de confort, hermanos. Hay que tener ese compromiso de poder estar estudiando la palabra, y que eso que usted estudie, eso que Dios le revela a través de su palabra, eso aplíquelo a su vida, y también compártalo allí con su compañero de trabajo, compártalo allí con su vecino, con su vecina. Abra la boca, mi hermano. Bueno, vemos también en el versículo 28 siempre del capítulo 11 de Segunda de Corintios, que el apóstol viene y dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién se enferma? ¿Quién no se enferma? ¿Quién tropieza?
el apóstol Pablo, además del sufrimiento físico en su cuerpo, de sus emociones, tenía ese sufrimiento por las iglesias, a ver si qué estaban pasando los hermanos en las diferentes iglesias, si se habían enfermado o no, si alguien los había hecho tropezar en el camino de la fe. Esa preocupación también atormentaba al apóstol Pablo y de una u otra manera lo hacía que cayera en, en sufrimiento. Es triste la verdad, pero eso es lo que nos declara la palabra. Y sabemos que eh, además del apóstol Pablo, muchos otros personajes que la palabra nos menciona sufrieron por ser obedientes a Dios. Podemos ver el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, pues, que camino a la cruz, pues él fue escupido, él fue azotado, una corona de espinas en su cabeza, su costado fue dañado con una lanza, su cuerpo fue lacerado, sus manos y sus pies con clavos, mucho sufrimiento de parte del Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo decapitaron. Esteban, como les dije anteriormente, él murió apedreado. Eh, los diferentes apóstoles tuvieron unas muertes horribles, horribles, hermanos. Eso usted puede buscarlo ahí en internet, las muertes de los apóstoles y de miles de creyentes, de miles de cristianos que fueron quemados en hogueras, otros fueron decapitados, muchos otros se los comieron las fieras en los estadios. Y todo fue por causa de Cristo, por no negar su fe, hermanos. Y aunque nosotros hoy en día estemos quizás exentos de tener padecimientos similares a los que les acabo de mencionar, que están escritos en la palabra de Dios, nosotros muchas veces sufrimos cuando las personas pues se burlan de nosotros por nuestra fe, cuando familiares y amigos nos rechazan por ser seguidores de Cristo. Y Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5 verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan cualquier cosa de mal en contra de vosotros. Entonces, bienaventurados sois, mi hermano, cuando estamos padeciendo por la causa de Cristo. Para algunas personas el sufrimiento llega por la muerte de un familiar. Es triste realmente perder un familiar. Estamos en tiempos de pandemia a nivel mundial, donde muchas personas lamentablemente han perdido seres queridos. Y es muy triste, la verdad, poder eh, seguir adelante, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Puede que usted haya perdido a una persona hace un par de meses, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, pero solo el hecho de recordar a esa persona causa bastante dolor. Y nosotros, como cristianos, más que todo, tenemos que aferrarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle fortaleza a Él, porque muchas veces no entendemos y empezamos a cuestionar que por qué a él y por qué no a aquel. Entonces, no tenemos que reprochar lo que Dios hace, hermanos. No tenemos por qué hacerlo. Por medio también de una enfermedad, muchas personas actualmente están padeciendo enfermedades terribles, tal vez un cáncer, una leucemia, enfermedad con sus riñones, enfermedad de tiroides, y hay personas que están en un cuarto de hospital en este momento, hay otras que están en casa y pasan adoleciendo y quejándose por mucho dolor, por mucho sufrimiento. Hermano, si tú tienes salud, dale gracias a Dios. Hay muchas personas que se la están pasando mal, pero tú, hermano, que estás enfermo, que estás turbado, que estás pasando alguna enfermedad, no te olvides que tenemos un Dios todopoderoso. No te olvides de eso, hermano. Confía en las promesas de Dios y recobra el ánimo ahí, en la palabra del Señor.
Hay otras personas que tienen este sufrimiento, no es menos importante, vaya, por pérdidas de posesiones. Y como he dicho, esto es bien polémico siempre que uno habla de posesiones. No es que es malo que tú o yo, como cristianos, tengamos posesiones. Lo malo es que tú o yo pongamos en primer lugar esas posesiones por encima del Señor. Entonces, duele también perder lo que a uno tanto le ha costado poder adquirir. Si perdiste, vaya, tu casa por algún terremoto, si perdiste tu vehículo en un accidente, son cosas que duelen y quizás va a causar algún sufrimiento en ti. Qué triste también, vaya, para aquel agricultor que con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanto esfuerzo, con tanto sudor, eh, trabajó la tierra y cultivó, y que venga una tempestad, un huracán y eche a perder toda la cosecha. Qué triste, la verdad, ha de ser. Entonces, la muerte, las enfermedades, pérdida de posesiones, eso causa sufrimiento en las personas. Yo te digo, hermano, ser cristiano, ser cristiano no te libra de las enfermedades, no te libra de las pruebas, del sufrimiento. Ser cristiano te permite que tú tengas paz y que tengas gozo en medio de esa enfermedad, en medio de esa prueba, en medio de la tribulación. Eso, esa paz y todo ese gozo, solo Cristo te lo puede dar. Vamos a leer Romanos capítulo número 8, verso 18. Oye lo que dice la palabra. El apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Hermano, esto es temporal. Esto es temporal. Ese sufrimiento por alguna enfermedad, todos los padecimientos, las pruebas que tú estás teniendo o que has tenido, que puedas tener, hermano, eso es temporal. Hay que visualizarnos una vida con Cristo, porque nuestra ciudadanía, como la palabra lo dice, no está aquí, sino que está arriba, con Cristo, amado hermano. Y como te digo, nadie está exento del sufrimiento, ni siquiera nosotros como cristianos. La Biblia, Dios en su palabra, por ningún lado nos hace alguna promesa que si le seguimos a Él, vamos a estar libres de sufrimiento. Por supuesto que no. Es más, yo te puedo decir, querido hermano, amigo, familia que me estás escuchando en este momento, que, que todas estas dificultades son una excelente oportunidad para probar tu fe, tu obediencia y tu fidelidad para con Dios. Porque es muy fácil, hermano, cuando todo va bien, cuando tienes salud, cuando estás bien en el trabajo, con tu familia, es muy fácil darle gloria a Dios, pero ¿qué de los momentos difíciles? ¿Tú le das la gloria a Dios en medio de la enfermedad? Cuando te despidieron de tu trabajo, cuando tienes problemas en casa con tu esposa, con tus hijos, hay que darle la gloria a Dios y buscar su dirección siempre, hermanos. Nosotros tenemos un gran problema hoy en día y ese problema es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, pues, es un gran peligro y tenemos que cuidarnos mucho de esta teología, la cual enfatiza la importancia del poder personal. Le hace creer al hombre, a la mujer, tú tienes poder, tú tienes que declarar, tú tienes que decretar. Eso es un peligro, hermano. Y también le hace ver a la persona que la voluntad de Dios es que su pueblo prospere. Pero cuando estas personas hablan de prosperidad siempre se están refiriendo o enfatizando, mi hermano, en cosas materiales. Solo en eso. Solo en eso. Eso es lo único que les interesa. Y ellos dicen que Cristo en la cruz se llevó toda pobreza y toda enfermedad. Así que tú ya no tienes derecho a ser pobre. Tú tienes que tener riquezas y compartirlas con ellos. Tú no tienes derecho a enfermarte porque Cristo ya se llevó todo. Entonces, yo te invito para que perseveremos con amor, con humildad y paciencia en la sana doctrina, en la doctrina apostólica, en el evangelio puro, hermanos. Y para que podamos decir como el apóstol Pablo, pues él bien lo dijo en
Segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Con gran satisfacción, al final de su carrera, el apóstol Pablo pudo referir estas palabras. Y estos tres verbos, he peleado, he acabado y he guardado, enfatizan que su trabajo en su totalidad estaba terminado. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga, que esta reflexión sea para tu salud espiritual de mucho beneficio. Yo te invito que si esto es de bendición para tu vida, puedas compartirlo, ya sea en Facebook o a través del YouTube. Puedes ingresar al YouTube y poder suscribirte en mi canal, amado hermano, y que pues esto sea de mucha bendición para ti, mi hermano. No descuides tu vida espiritual, siempre está anuente en la oración, en la meditación, en lectura, estudio de la palabra, y hay que estar siempre pendiente de nuestros hermanos, no dejando de congregarse, y si no te estás congregando, pues hay que estar pendiente de las transmisiones que hacen las iglesias. Así que de mi parte, mi hermano, pues es todo y que Dios te bendiga. Un saludo para toda mi familia, para todos mis hermanos de ICB, para el pastor Leo y todos mis hermanos de ICB. Un saludo cordial para todas mis amistades en general. Que Dios me los bendiga y que me los guarde. Saludos. Bendiciones.